Este día martes y vamos a abrir la palabra de Dios en Segunda de Samuel, capítulo número 8 del libro de Samuel. Cuando lo tenga dice gloria a Dios. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su fidelidad derramada a lo largo de este día sobre cada una de nuestras vidas. Hoy, Señor, nos unimos a una sola voz para suplicarle, para rogarle por la sanidad de aquellos y aquellas hermanas que se encuentran quebrantados de salud. Su palabra dice, Padre eterno, que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Ahora nos apropiamos de su palabra, y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así también, Señor, le suplicamos que usted esté fortaleciendo en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza, a aquellos que se encuentran clamando día y noche por esa ayuda, Señor. Quizás clamando por un empleo, quizás por problemas en el matrimonio, problemas laborales. Señor, que usted obre conforme a su misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que sea propicio a cada necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Le suplicamos que seamos enteramente edificados a través de su palabra. En el nombre de Jesús, por quien le damos gracias. Amén y amén. Segunda de Samuel, capítulo número 8, versículo número 15, dice la palabra: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. Lo leemos una vez más. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. Pueden sentarse, hermana, hermano. Al leer este versículo, quiero enfocarme en el carácter del reino de David. Y es que Dios había desechado a Saúl a causa de que Saúl no había obedecido la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo número 13 y versículo número 14, que él se había buscado un hombre conforme a su corazón. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo número 13 y versículo 22, que era un hombre que iba a hacer todo lo que Dios le dijera. Es decir, que David iba a gobernar a todo Israel, pues Israel ya estaba consolidado. Estaban las 12 tribus y ahora David, dice la palabra, que iba a reinar con equidad, con justicia. Es decir, iba a reinar para todos sin tener preferencias. Y en ese sentido, cuando la palabra dice que Dios eligió a un hombre conforme a su corazón, se refiere a que
David iba a ser un hombre obediente y habla con respecto a su vida pública para gobernar, no a su vida privada, porque en su vida privada todos conocemos que tuvo desaciertos que fueron catastróficos, pero en su vida pública, como gobernante, David fue un hombre de carácter, y el carácter es la sumatoria de los valores que el ser humano experimenta en la vida. Y acá David pone de manifiesto dos valores. El primer valor que David aborda es la integridad. Y la integridad es hacer lo correcto y decir la verdad. Y la integridad implica honestidad, sinceridad, pureza, imparcialidad. Pero también el otro valor que resalta es la lealtad. Y la lealtad implica obedecer a mis autoridades. Y la autoridad que David tenía era Jehová de los ejércitos. Y David tenía que obedecerlo a él. La lealtad implica que yo voy a ser un hombre que voy a ser obediente, voy a adquirir un compromiso y voy a cumplir ese compromiso. Esa es la lealtad. Y cuando David empieza su reinado, se topa con una dificultad, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 21, dice la Escritura, 2 de Samuel, capítulo número 21, versículo número 1, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. David empieza a gobernar, dice que hay una hambruna, pero aquí surge un dato interesante, y es que dice que han pasado 3 años. David probablemente los primeros 2 años no consultó a Dios, pues creyó que era a causa de los efectos de la naturaleza, que la lluvia era poca, que la cosecha era poca y que por lo tanto había un momento difícil, pero que iba a pasar. Pero cuando llega el 3er año, él se preocupa y consulta a Jehová por Urín y Tumín, y Jehová le dice que la hambruna que estaba azotando a todo Israel era a causa de la casa de Saúl, porque había matado a los gabaonitas. Ahora, ¿quiénes son los gabaonitas? En el libro de Josué, en el capítulo número 9, dice la Escritura, en el libro de Josué, capítulo número 9, nos dice que los gabaonitas pertenecían a los amorreos, los jereseos, los ferezeos, que estaban en Canaán. Canaán era la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba habitada por los paganos y tenía la orden Josué de conquistar. Es decir, la tierra prometida tenían que conquistarla. Y Josué venía conquistando, había conquistado Jericó, había conquistado Jai, y ahora se disponía a conquistar a los demás.
Entonces, los jebuseos, los gadaonitas, dijeron: Josué es un hombre de batalla que viene acompañado de Jehová de los ejércitos, no le vamos a poder hacer frente. Y dice que eran hombres fuertes los gabaonitas. Lo dice el versículo número 2 del capítulo 10, dice: tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Los hombres eran fuertes, pero Josué tenía aliado a Jehová de los ejércitos. No había quien le hiciera frente. Entonces los gabaonitas, sabiendo la astucia de Josué, fueron y le jugaron astutamente, de forma tal, dice la palabra, que engañaron a Josué. ¿Y por qué lo engañaron? Porque eran vecinos. Lo separaba quizás unos 25 kilómetros. Pero ellos, los gabaonitas, se disfrazaron con ropa vieja, zapatos viejos, rotos, la comida parecía que venían de lejos, y llegaron donde Josué, y dice la palabra, versículo número 9, y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Estaban diciendo los gabaonitas que querían hacer alianza con Josué, pero de acuerdo a la ley, Dios les había dicho que no podían hacer alianza con los pueblos paganos. No podían tener ninguna alianza. Pero estos gabaonitas se disfrazaron, los engañaron, y aquí viene el problema, la falta de carácter de Josué. Y dice el versículo 12: este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Cuando dice que tomaron de las provisiones de ellos, la costumbre era que al tomar provisión estaban haciendo alianza. Y al hacer alianza estaban diciendo que los gabaonitas iban a estar con ellos. Pero el problema mayor es que no consultaron a Dios. Cuando nosotros en la vida confiamos en nuestras competencias, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestra experiencia, probablemente no consultamos a Dios, y es ahí donde fracasamos. Porque como creyentes
debemos de siempre consultarle a Dios. Estos no consultaron a Dios e hicieron alianza con ellos. Y dice el versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pero vea lo que dice el verso 16. Pasados 3 días, se dieron cuenta que habían sido engañados. Se dieron cuenta que eran vecinos. Y hubo murmuración en la congregación. Cuando hay un error regularmente en las congregaciones siempre se murmura. Porque le echaban la culpa a los príncipes. Porque los príncipes no habían consultado a Dios. Y por lo tanto habían hecho alianza con los paganos. No estaba de acuerdo Israel, el pueblo, y murmuraba, porque no querían tenerlos a ellos como aliados, porque eran enemigos, pero ahora los habían aceptado como amigos. Y dice que los pusieron contra la espada y la pared a los gabaonitas, pero no podían tocarlos. Porque cuando se hacía un pacto, la palabra pesaba. Y si ellos habían dicho que hacían alianza, no podía matarlos. Sabían que Israel había caído en la trampa. Habían sido más astutos los gabaonitas que la astucia de Israel. Y ahora los maldicen y dicen, ustedes serán los que cortarán la leña y los que acarrearán el agua para el templo. Pero eran hombres valientes, eran hombres fuertes los gabaonitas, pero eso fue una humillación, porque acarrear el agua era una función que se le acreditaba a las mujeres, y ellos siendo hombres de guerra, ahora se humillaban para sustituir la labor de las mujeres. Y no solo ellos, sino todas las generaciones que vinieran después de ellos. Esos fueron los gabaonitas. Pero en el capítulo 21 y versículo número 1 de Segunda de Samuel, vimos que Dios le dijo a David que a causa de la casa de Saúl, que había matado a los gabaonitas, había hambruna. Así dice el versículo número 1 que leímos. Y por eso David ahora tenía que poner su carácter. ¿Por qué? Porque los gabaonitas, si bien es cierto que no eran israelitas, pero tenían una alianza. ¿Pero qué había acontecido? Que Saúl no respetó la alianza. Porque cuando nosotros, oiga bien, hacemos un pacto con Dios, ese pacto es indisoluble. Los pactos con Dios son indisolubles, no se pueden disolver. Por eso no podemos nosotros comprometernos a la ligera. Por eso el carácter está sustentado que tú sí seas sí y que tú no seas no. Ellos habían dicho sí, sí, serán aliados nuestros. Por lo tanto tenían que respetarlos. Pero el rey Saúl quiso exterminar a los gabaonitas, y a causa de haber roto el pacto, Dios envió la hambruna. Ahí vemos la importancia que tiene
cumplir cuando prometemos algo a Dios. Dios no puede ser burlado. Por eso no podemos hacer votos a la ligera. Señor, si tú me sanas, yo, Señor, te prometo que te voy a servir. Pero media vez sano, ya no le sirve. Le va a llegar algo peor. Por eso, cuando perdonó a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, le dijo el Señor: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Ahora, Saúl había roto el pacto. Y cuando rompió el pacto, eso no le agradó a Dios. Y como no le agradó a Dios, envió una hambruma. Y ahora David, gobernando, tenía que darle solución a la situación. Muchas veces en la vida, Dios nos va a utilizar para que podamos resolver quizás los problemas que otros dejaron. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito: te dejo en Creta para que resuelvas los problemas. Ahora, David tenía que resolver la situación. No era fácil. Y por eso dice el verso número 2: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Oiga bien, David empeñando su palabra. Lo que vosotros dijereis, eso haré. El versículo que leímos cuando empezamos fue 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Y decía que el rey David iba a gobernar con justicia y equidad. Y justicia y equidad es imparcialidad para todos. Y los gabaonitas, como ya leímos, aunque no eran judíos, eran amorreos, eran paganos, pero habían hecho alianza con Josué. Y esa alianza era un pacto, y los pactos se respetan. Y ahora, como se sentían dañados, ellos dicen: no queremos querella, no queremos plata, no queremos oro, no queremos que muera un hombre. Y que lo que quieren, dice David, pídanme lo que quieran y se los daré. Y vienen ellos y ponen a prueba el carácter de David, si iba a gobernar con justicia y con equidad. Y dice la palabra, versículo 5: ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré. Oigan, ¿cuál fue la petición? Denme 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos en Gabaá en honor a Jehová. Dios no quería que le ofrecieran
sacrificios, más los amorreos. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba queriendo justificar? Lo que Dios estaba interesado en rectificar era el pacto que había sido roto y que a causa de haber fallado en el pacto, ahora los gabaonitas, casi exterminados, se sentían sin juicio, sin equidad, marginados, siendo personas. Veamos ahí la importancia de la vida. Saúl no le dio importancia. Saúl trató de matarlos a todos, pero ahora David tiene que corregirlo. Y dice David, se lo daré. Si nosotros pensamos humanamente, podríamos decir, no, qué tremendo. ¿Cómo le va a dar los hijos de Saúl para que los ahorquen? Qué tremendo. Yo quizás no, quizás mejor los mato a los gabaonitas. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando decimos conforme al corazón de Dios, es que él iba a buscar una solución conforme a su carácter. Y su carácter era integridad. Integridad es hacer lo correcto y decir la verdad. Y lo correcto era hacer justicia. ¡Ey! Pero son amorreos, son personas y hoy están con un pacto. Tengo que hacer justicia. Los gabaonitas no estaban pidiendo a otros, sino a los de la casa de Saúl, y pide 7 hombres. Entonces viene David y dice la palabra, dice versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Andriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. ¿Qué hizo David? Había 2 Mefiboset, un Mefiboset, hijo de Jonatán, pero David había hecho un pacto, y los pactos se respetan, los pactos son indisolubles, ya sea con Dios o sea entre los hombres. Y David había hecho un pacto con Jonatán de ayudar y de perdonar la vida de sus descendientes. Mefiboset era hijo de Jonatán, por lo tanto David lo hace a un lado, pero toma los hijos de Rispa, y había un hijo de Rispa, concubina de Saúl, que se llamaba Mefiboset. Los aparta y toma 5 hijas de Mical, pero Mical no podía tener hijos, sino que quien había tenido hijos era su hermana, que había fallecido y que ella los crió. Entonces se los entrega a los gabaonitas, los ahorcan, y entonces Rispa toma un velo, lo pone sobre una roca, y al empezar la siembra de la cebada fueron ahorcados, y durante 5 meses dice que Rispa estuvo cuidando que ni ave de día ni fiera de noche se acercara a los cadáveres que habían sido colgados. Pasados 6 meses solo eran huesos, y viene David, le avisan y honra a los que han sido ahorcados, a Jonatán y a Saúl,
que habían muerto en batalla, toma los huesos y los entierra. Y dice la palabra en el verso 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué está diciendo? Que después de eso Dios mandó la lluvia, que después de eso Dios bendijo a Israel, que después de eso a Dios le agradó que David por su carácter pudiera resolver una situación que llevaba a la muerte a Israel, pues ya llevaban 3 años sufriendo la hambruna. Pero ¿qué aconteció con esto? Lo que aconteció es que muchos no comprendieron que era necesario que David actuara con carácter y de esa manera. Especialmente los de la casa de Saúl, los de Benjamín. Y por eso dice la palabra en 2 de Samuel, en el capítulo 16 y versículo número 5, dice, versículo 5 nos está hablando este capítulo 16, cuando Absalón quiere derrocar a su padre. Absalón se rebela contra David y David, con una actitud humilde, en lugar de enfrentar a su hijo, huye y se va con su pueblo, huyendo de Absalón. Dice el capítulo 15 y verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y ahí va David avanzando, y dice el capítulo 16, verso 5, y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá? ¿Por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai, a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Jehová no le había dicho a Simei
que maldijera a David. El hecho de maldecir a un rey era pena de muerte. Por eso Abisai le dice: déjame que llegue y le corte la cabeza a ese perro muerto. Porque los perros eran vistos como fieras salvajes. Y entonces lo que dice Abisai es: yo le voy a cortar la cabeza a ese hombre que ya está muerto por haber ofendido al rey. Pero David, en su dolor porque su hijo, el hijo de sus entrañas, Absalón, conspiraba contra su vida, cuanto más este hijo de Benjamín, déjenlo, dice. Y se va, pero Simei sigue tirando piedras, Simei sigue tirando polvo, maldiciendo a David y a los hombres de David, porque él decía que era un hombre sanguinario, pero no era sanguinario. David, donde había fallado, ya dijimos, es en su vida privada. Cuando en su vida privada mató a Urías y se metió en adulterio con la mujer de Urías, pero esa es su vida privada. Pero su vida pública, que es la que está sustentada en su carácter, era intachable. En ese sentido, Simei lo juzgaba porque creía que los 7 que habían sido ahorcados era de manera injusta. Porque muchas veces nosotros, cuando pecamos, queremos encubrir nuestro pecado. Y delante de Dios, todas las cosas están desnudas ante los ojos al cual un día tendremos que darle cuenta. No podemos esconderlo, pero nosotros nos autojustificamos y le echamos la culpa a cualquiera, menos a nosotros. Cuando lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, me declaro culpable, y Él tendrá misericordia. Pero cuando nosotros encubrimos el pecado, dice la palabra que no prosperaremos. Ahí estaba Simei y dice el capítulo 19. El capítulo 19 dice que Absalón fue muerto. Y cuando Absalón muere, entonces David regresa a Jerusalén. Y cuando David regresa a Jerusalén, entonces Simei sale a recibirlo. Dice 2 de Samuel 19, dice versículo 15: volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José,
para descender a recibir a mi Señor el Rey. Fíjese bien. David regresa a Jerusalén y cuando regresa llega Simei con 1000 hombres. Como quien dice, yo le voy a pedir perdón porque me arrepiento, pero si no me perdona, entonces estos 1000 hombres que están conmigo darán cuenta de él. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre con carácter. Vea lo que le responde David, porque Simei se descubre, le dice, pequé, no tenga memoria, no tome en cuenta, me comporté mal, lo siento. Y dice, respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Ahora, termino con esto. ¿Qué es lo que acontece acá? Lo que acontece es que David hace uso de misericordia y perdón. Cuando dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, es porque Dios de igual manera hace uso de misericordia y perdón cuando nosotros nos arrepentimos, independiente de lo más vil que pudiéramos haber hecho. Quizás fallamos en la familia, quizás fallamos en el trabajo, quizás fallamos en las relaciones interpersonales y creemos que Dios no nos puede perdonar. Pero Dios es un Dios compasivo, es un Dios que no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. David hizo uso de misericordia y perdón. Dios hace uso de misericordia y perdón si nosotros nos arrepentimos. Por eso, esta noche es una noche de misericordia y de perdón. Ese Dios que gobernó a David es el mismo que hoy quiere gobernar tu vida. Ese Dios que sostuvo a David es el mismo que quiere sostener tu vida. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, pues su palabra nos enseña que un hombre conforme a su corazón es un hombre de carácter y que es un hombre que es compasivo, como usted es compasivo. Es un hombre que hace uso de misericordia y de perdón, como usted hace uso de misericordia y de perdón. Por eso, esta noche, si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, Él hace uso de misericordia y de perdón. ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera ponerse a cuentas con el Señor? ¿Habrá alguien que nunca antes le ha dado su vida a Cristo? Levante su mano ahí donde se encuentra. Póngase de pie ahí donde se encuentra. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera ponerse a cuenta con el Señor? Que sabe que hay algo que le impide tener una relación absoluta con Dios.
Lo único que nos separa es el pecado. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase de pie ahí donde se encuentra y vamos a orar. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que te espera con los brazos abiertos para que podamos tener una vida agradable delante de Él. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? ¿Alguien que quiera darle su vida a nuestro gran Dios? Póngase de pie ahí donde se encuentra. Vamos a orar. Dios bendiga a este caballero. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie, quédese de pie. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecirlo. Póngase de pie ahí donde se encuentra. ¿Habrá alguien más que quiera decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, ten misericordia de mí, Señor, límpiame? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Habrá alguien más? Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por la vida de mi hermano que ha tenido a bien esta noche venir delante de su presencia para declararse culpable. Señor, límpiale de todo pecado, perdónale, límpiale en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que su Espíritu Santo lo ministre para caminar en la senda de justicia, como viendo el invisible, agradándote en todo lo que haga, sea de hecho de palabra, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre eterno. En sus manos de amor lo depositamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.